Bueno, mi nombre es Guillermo Silva. Eh, Empecé a lidiar residuos en 1977, más por un interés eh, agronómico, por un interés eh, sanitario, por la defensa del reciclador orgánico. Me parece injusto que se pueda promover un ambientalismo que pueda abusar de los trabajadores. Y me resolví buscar una alternativa que permitiera que el trabajador también pueda disfrutar, el reciclador orgánico también pueda disfrutar de su trabajo. No fue una tarea fácil, fue una tarea de más de 10 años encontrarla, y la empecé a promover en 1997, 20 años después del primer encuentro con los residuos podridos. El conflicto más frecuente con la basura es que le tenemos fastidio, y es un fastidio infundado en la basura, porque el problema no es la basura orgánica, sino el mal manejo de la basura orgánica. Eso es lo que nos tiene prevenidos. Entonces, haber encontrado que la gente con la paca digestora, puede haber gente feliz lidiando su basura, es el máximo logro que se ha encontrado con este proceso. Y es cambiar la pudrición de residuos por la fermentación de residuos. La humanidad lleva 10.000 años bloqueando la pudrición de alimentos. Es hora de que aprovechemos esa tecnología maravillosa, esos 10.000 años de experiencia, para manejar también la basura orgánica y no dejarla pudrir. Entonces, ver una comunidad que puede disfrutar su basura es una experiencia muy distinta a la que hemos tenido tradicionalmente. Es un reciclaje saludable. Esto es una foto en Barranca Bermeja. El bosque es siempre un ambiente agradable, y uno de los regalos más grandes que nos hizo Raquel Carson con su defensa ambiental fue lograr un nuevo derecho humano que se llama el derecho al ambiente sano, como el que se disfruta en un bosque. ¿Qué hace el bosque con su basura que sigue oliendo delicioso? Indudablemente no la pudre. ¿Por qué? ¿Por qué no aprovechamos el bosque como nuestro gran maestro? Es el gran maestro del reciclaje. Nos falta, hay 10.000 estudios del bosque, del comportamiento del bosque, pero no ha habido un interés por el reciclaje real del bosque. Entonces, la paca trata en lo más profundo de su funcionamiento de emular lo que el bosque hace: fermentar residuos, cubriendo todos los residuos de todo tipo, vegetales y cárnicos, con hojarasca. Una cosa muy sencilla. La paca no es un invento, la gente cree que es un invento, que eso se debería patentar. No, es un desarrollo, es una comprensión del bosque, no solamente mía, sino de los agricultores tradicionales. Y les voy a mostrar que los agricultores ancestrales tradicionales tienen aportes muy grandes alrededor de esto, que los teníamos olvidados. El bosque es lo máximo a lo que ha llegado la evolución de la naturaleza. Creemos que es el hombre. No, no es el hombre. Nosotros somos un bicho más. El coronavirus nos está mostrando que somos un bicho más insignificante, que un virus puede ser más potente que nosotros. Pero el bosque, lo más importante del reciclaje del bosque es que convierte el gas carbónico en alimentos. Todo lo que comemos, animal y vegetal, es gas carbónico reciclado por el bosque. ¿Cómo se puede llamar contaminación al gas carbónico? Es estúpido. Toda la ciencia que está hablando de la contaminación por gas carbónico está miando fuera del tiesto. Es el gas más importante de la vida.
es el controlador de la temperatura de la Tierra. La Tierra se hizo vivible por el gas carbónico, por la comida que los bosques producen con gas carbónico, por los materiales. Y una vez que hay basura o residuos, los puede convertir otra vez en gas carbónico. Eso se llama el ciclo del carbón. Reciclar es conectarse con el ciclo del carbón. No es recoger basura, es conectarse con el ciclo de carbón. Entonces, esto es una bella imagen de una empresa brasileña que nos muestra que todo en la naturaleza es cíclico. Adelante. Sí. Este es el gran aporte de nuestros agricultores ancestrales del mundo entero. Se llama la pila estática es sencillamente una pila de residuos de huerta, de residuos de cocina y hojarasca del monte. ¿Cuál era la diferencia de la finca de nuestros abuelos a las fincas actuales? Que todas las fincas tenían un poquito de bosque. Entonces, fuera de tener huerta, fuera de tener residuos de cocina, se tenía hojarasca del monte. Ahora ya no tenemos montes en las fincas, pero tenemos arboledas en las ciudades que nos prestan un servicio semejante. Entonces, esto fue un aprendizaje sabio de los agricultores antiguos y un olvido muy grave y muy triste de la agricultura moderna. Hojarasca es un material clave para descomponer toda clase de residuos orgánicos, vegetales y cárnicos. Bueno, de esta forma es que se entregan de nuevo los nutrientes a la tierra en estos ciclos en los que tú nos estás comentando. Entonces es como que la naturaleza funciona de una manera perfecta y nosotros tenemos es que dejar que ella haga su trabajo. Exacto, es conectarnos con los ciclos naturales en vez de pretender reemplazarlos. O sea, hay muchas propuestas de reciclaje orgánico en las que queremos hacer el trabajo que hacen cientos de bichos del bosque. Dejémoslos trabajar, trabajan gratis. ¿Por qué tanto afán en querer reemplazar el trabajo que hace un bicho cuando nosotros no lo sabemos hacer y ellos sí lo saben hacer? Uh-huh. Y por eso hay toda esa diversidad también de recicladores. Exacto, en cualquier proceso hay más de 200, 300 clases de bacterias, 200, 300 clases de hongos y muchas clases de artrópodos y de insectos. Bien, esto también viene con lo que habla Fukuoka de hacer el mínimo esfuerzo. Claro, claro. Fukuoka defiende que no hay que acosar la naturaleza, hay que integrarse a su ciclo natural. Bien. Él ni siquiera labra, Fukuoka ni siquiera labra el suelo, no es labranza, no es ni siquiera labranza mínima, es labranza cero. Labranza Sí. cero. Y es más de inteligencia. Sí. Sí, Listo. podemos ver otra imagen. Bueno, esto es una práctica hermosa de los agricultores ecológicos y ancestrales de Europa, que es sencillamente apilar un poquito más ordenado que nuestra pila desordenada en un espacio más reducido. Es prácticamente una canastilla para recoger residuos. Yo conocí esta práctica en Envigado, Antioquia, a una profesora de jardín infantil que se llama Carolina Evans. Ella tenía un jardín infantil y una huerta orgánica y ahí tenía un corralito semejante a esto. Pero yo estaba en bachillerato y todavía no tenía interés ninguno ni en la ecología ni en los residuos, entonces no le presté atención. Pero en el 86 me encontré esta frase magistral de John Jevons que dice: la pila de basura de yarda cúbica produce el mejor abono orgánico.
y yo ya llevaba rato peleando con mis pilas mayores de 1 metro cúbico, porque superar el metro cúbico es producir podredumbre. Entonces dije, este cliente sabe de este asunto. John Jabons tiene un libro muy interesante que se llama French Intensive Gardening, agricultura intensiva francesa. Es un agricultor orgánico de California. Tiene muchos libros de agricultura orgánica muy interesantes. Hay que consultar. ¿Y qué diferencia? Este proceso no es pisando. En este proceso no hay pisando. Cuando yo entendí la propuesta de Jabons, traté de pisar en este sistema, pues este sistema se desbarata. Entonces poco a poco llegué al cajón que ahora uso. Pero esta es la mamá de la paca. Entonces, en la paca están integrados la pila estática de nuestros agricultores, que en Antioquia se llamaba basurear la huerta, y el corralito de residuos de los agricultores europeos. O sea, nuestros agricultores habían comprendido el bosque mejor que lo comprenden nuestros científicos del agro ahora, que no han podido conectar agricultura con bosque. Es muy triste. Bien, perfecto. Y pues es un reflejo de la manera en la que estamos tratando nuestros residuos. Exacto. Y es el preámbulo de la paca. Bueno, entonces aquí está el siguiente. La otra práctica interesante de tiempo atrás es la industria el trabajo de fermentar comidas. Vino y cerveza son las bebidas potables más antiguas de la humanidad. En la Biblia se le achaca el origen del vino a Noé, pero Noé es un cuento reciclado por los judíos, de un cuento caldeo en el que las mujeres guardan vino, guardan uvas y se les fermentan y creen que eso las va a intoxicar, y de todas maneras hay una que se lo toma y se pega una borrachera fantástica. Entonces descubren la fermentación del vino hace más de 5.000 años. Esta imagen es una imagen egipcia de 3.000 años antes de Cristo y muestra la prensada de uvas y las ánforas en que se almacenaba el vino. La prensada de las uvas es el origen de la prensada de la paca. Entonces, en Europa, para hacer una fiesta de vendimia hay que esperar la cosecha de uvas. Con basura orgánica podemos hacer una fiesta de vendimia cada semana. Perfecto, y eso es lo que está empezando a pasar. Y eso está haciendo ahora en muchos parques. Exacto. Entonces es una vendimia sin uvas, pero con fiesta. Bien. Guillermo, si quieres, expliquémosle un poco a las personas que no conocen el proceso de la paca, hacer ese clic de los sistemas aeróbicos y de los sistemas anaeróbicos. Listo. La descomposición orgánica tiene dos caminos. Si oxigenamos los residuos o la basura, se pudre y producen gases tóxicos. Si les reducimos oxígeno, se pueden fermentar. La fermentación produce alcohol y vinagre, cosas limpias. Si estuviera en una envase completamente sellado, podría llegar a producir metano. Y de hecho, hay unos digestores de materia orgánica, sobre todo de estiércoles, en los que se produce metano y funciona como un gas combustible, como el propano, que se ha usado en cocinas mucho tiempo. Pero en el caso de la paca, la fermentación se interrumpe en la fase acética. Ácido acético es equivalente o es vinagre. Entonces, la primera fase de la fermentación produce alcohol. La paca produce alcohol durante la primera semana y desinfecta los residuos. Y tenemos una mosquita alcohólica
alcohólica reconocida, no alcohólica anónima, se llama la mosca de la chicha, llega y nos indica que está fermentando. Es un indicador de que el proceso va bien. Y no hay mal olor, el alcohol no huele mal y se sale al aire y no contamina. Después, durante 3 semanas, la paca produce vinagre, se evapora y no contamina. Al evaporarse esta cantidad de líquidos, no hay lixiviados y al evaporarse el vinagre, no hay con qué hacer metano. La paca no produce metano. Alguna vez alguien prohibió la hechura de pacas que porque el metano las iba a estallar. No, paca no tiene cómo estallarse. O sea, es unas fantasías que se inventa alguna gente. Entonces, no se alcanza a producir metano. Y si acaso se produjera algo de metano, es en la fase final de la paca, cuando ya está completamente cubierta de vegetación natural, a veces espontánea, que puede neutralizar ese metano al querer salir. O sea, hay bacterias que pueden transformar el metano en alimento para plantas. Entonces, eso hace de la paca digestora un proceso completamente sano, completamente limpio, completamente ecológico. Perfecto. Y ahí entran en acción también los recicladores. Claro. Entonces, Es poder reducir el trabajo de dispendioso de manejo de orgánicos por un trabajo limpio y festivo. Y que el resto del trabajo lo hagan los descomponedores naturales, los recicladores naturales, que son los que operan en el bosque, pero que pueden colonizar dentro de cualquier ciudad, porque muchos son voladores. Bacterias y hongos hay en todo el aire. Por limpio que sea el aire de cualquier sitio, tiene bacterias y hongos. Ese cuento de que se quiere ahora que con el encierro controlar la propagación de un virus es un cuento pendejo. Eso no lo controla. El que se va a enfermar se enferma por falta de cuidado de sí mismo, por mala alimentación, por muchas otras cosas. bien, perfecto. Entonces, si entendemos, yo siento que todos estos ejercicios son unos ejercicios importantes de cambio de mentalidad. Claro. Y que a través de ese ejercicio empezamos a entender cosas tan sencillas como que lo que produce que la basura se pudra es la oxidación. Entonces ya entendemos, por ejemplo, cómo tenemos que guardar nuestros residuos. Entonces nuestros residuos los tenemos que guardar con la menor cantidad de aire posible. Claro. Desde que se generan hay que tenerlos en un envase bien tapado, completamente tapado. Entonces, que si hay que refrigerarlos, no hay necesidad de refrigerarlos. Con almacenarlos con el mínimo de aire, tampoco es sin aire, con el mínimo de aire se pueden almacenar hasta por una semana. Y en el fin de semana sacarle a una paca en un parque si no se tiene un patio o un antejardín. Si se tiene un patio o un antejardín, se puede hacer la paca en la casa. Bien, perfecto. Entonces, por eso también estos procesos de compostaje en los que se utiliza el volteo generan este tipo de olores y todas estas externalidades que son negativas al proceso. Exacto. El afán del volteo ha sido querer ganar tiempo, pero ganar tiempo a costa de perder salud no tiene sentido. O sea, es un cambio a pérdida. Lo que pasa es que ningún técnico voltea residuos. Le encarga ese el trabajo a un trabajador. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales ambientales carentes de ética, carentes de respeto por la gente. Al trabajador hay que respetarlo. Respetarlo. Perfecto. ¿Quieres? Dame un segundito. Aquí en el chat nos están escribiendo algunas cosas, como pues para... Mira, me roban la silla. Tenemos la imagen.
De ahí, Estamos me senté aquí donde Marta a montar lo que traje y mientras me senté me robaron la silla, me estaban posteando. Entonces, para que esté pendiente usted porque baila, güey. Bueno, les pedimos silenciar sus micrófonos, por favor. Pues yo puedo silenciarlos de todos, pero pues que cada uno se haga cargo de su micrófono porque estamos en algo importante y necesitamos esa autodisciplina. Eh, entonces, te decía que hay unos mensajes, nos escribe Marco López del barrio Quinta Paredes. Está conectado también Luz Estela desde Agua de Dios. Nos pregunta si puede grabar, entonces este video va a estar subido en el grupo de Facebook de Estudio de Permacultura. Y también... puede grabar. Y también lo estamos grabando para subir por medio de un canal que se llama Audiovisual Consciente, que es pues, el proyecto es del que estamos haciendo esto. Los invitamos también a que se unan al grupo de estudio de permacultura. Hay muchos temas muy interesantes que en estos momentos nos dan como lo es las pacas. Hay otra, me está escribiendo, somos del proyecto Madre Cumbra en Manizales, el proyecto SER, Sembrando Educación Responsable de Residuos. Estamos aprendiendo a usar pacas, es un trabajo con la comunidad de día a día. Gracias por las enseñanzas. Perfecto. Saludos, representando una red que está trabajando para la reducción de residuos orgánicos en Duitama. Estamos haciendo pacas digestoras silvas. Alguien dice que no entendió y dice que si hacer volteo es nocivo. Entonces volvemos si quieres tú, Guillermo, vuelves y le explicas. Hacer volteo es nocivo si yo se lo pongo a hacer a otro para que tenga que respirar la contaminación o sufrir la contaminación. Pero si yo lo quiero hacer, es libertad de hacerlo y de soportar la contaminación que eso produce. O sea, la bondad o la maldad de un proceso es relativa. El que quiera voltear residuos y chuparse la contaminación está en la libertad de hacerlo. No se lo ponga a hacer a nadie. Y eso en el caso, por ejemplo, de los residuos sanitarios, donde ese trabajo se le pone a hacer a algunas personas. Que ya vamos hacia allá, pero bien por la pregunta, porque pues nos lo aclara. Sí. Bueno, hay más cosas. Si quieres, sí, vamos con unas preguntitas de una vez y luego seguimos. Pero tal vez fue bueno cambiar la imagen. Dale, sigamos con la que sigue. Espera un momento, me salió un... Lo más frecuente con la basura es que sea una podredumbre. Y la podredumbre no es un problema ambiental, es un problema de salud. Estamos atentando contra la salud de la gente. Los malos olores son gases tóxicos. Las moscas y las cucarachas cargan enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos considerar que eso es un problema ambiental? Un problema ambiental es un tornado, un huracán, eso es un problema ambiental. Pero dejar basura botada es una indisciplina social que genera problemas de salud. El Banco Mundial nos recuerda que el objetivo de la gestión de residuos es la salud. El objetivo de la paca digestora es la salud, que la gente esté bien. Espera un momento, Guillermo, voy a silenciar los micrófonos porque pues hay unas personas que lo están listo abriendo y están en otra cosa.
Entonces, ya, Dil, continúa, por favor. Bueno, entonces, lo importante de aplicar una tecnología limpia no es sencillamente producir abono, como es la idea de que estamos manejando residuos, va a ser abono. Abono es uno de los productos, pero el producto más importante es un ambiente saludable y un ambiente festivo y un ambiente limpio y un ambiente comunitario. O sea, muchas cosas más fuera de abono orgánico. Listo, perfecto. Bueno, aquí hay muchas preguntas, muchos comentarios. Hay muchos saludos también, Maribel de Sogamoso. Bueno, ya algunas cosas yo creo que se van a ir respondiendo en la medida en que se va explicando más adelante. Sí. Y otras, si más específicas, si las vamos, digamos, por ejemplo, hay una que dice, ¿qué opina de hacer pacas un poco enterradas, haciendo huecos en la tierra, que tiene el espacio en una finca como para hacerlas un poquito enterradas? Esa es como una pregunta técnica. La paca necesita aireación para controlar temperatura. Entonces, enterrarla es confinarla a aumentar el confinamiento con riesgo de generar metano y recalentamiento y pérdida de nitrógeno. El recalentamiento hace evaporar el nitrógeno, entonces no es ventajoso. Es mejor tenerlo al aire. Toda la descomposición del bosque se hace en superficie. ¿De dónde queremos hacer que eso sea en enterrado? No se necesita, no se necesita, es mejor en superficie. Vale, perfecto. Bueno, ahí continuemos, hay muchas preguntas de muchas cosas. Pero pues bueno, seguimos, continuamos con la charla y seguramente muchas se van a ir contestando en la medida en que se va entendiendo el tema con más profundidad. ¿Paso a la siguiente, Guillermo? Puedes pasar. Bueno. Entonces, ¿qué es una paca digestora? Es un bloque de basura entre 50 y 500 kilos, máximo es 1 metro cúbico y descontamina con un proceso que en química se conoce como fermentación alcohólica sólida. ¿Por qué alcohólica sólida? Pues para contrastar la fermentación del vino, que es fermentar un líquido, pero aquí se está fermentando todo un bloque de materia. 500 kilos es media tonelada de material. En otro proceso muy semejante a la paca es el ensilaje de forrajes, un alimento para animales, y se hace también prensado para promover fermentación, y lo prensan con máquinas y solamente logran 250 kilos de pasto o de forraje por metro cúbico. Aquí con proceso artesanal, prensado a manos y pies, hemos logrado 500 kilos por metro cúbico, o sea, el doble de lo que prensa una máquina. Y me preguntan que si no era mejor con máquina. No es mejor con máquina, hace menos. Un profesor aquí de una universidad hizo una máquina y para operar la máquina se necesitan 3 trabajadores. Para operar un moldecito de paca digestora se necesita una persona. Entonces, no es más práctico. Bien, perfecto. Nos preguntan pues cuánto tiempo se demora en procesar todo eso. La aparente inconveniencia de la paca es que el proceso se debe dejar 6 meses. No porque no haya abono antes, puede haber abono desde los 3, desde los 4 meses, pero lo importante de dejar el proceso 6 meses es que madure completamente el abono y que se descontamine de bacterias patógenas, porque es que hay cantidad de bacterias patógenas que son importantes en el reciclaje. Una de ellas es E. coli. Entonces, E. coli llega en el primer mes a la paca y opera hasta el 4.º mes. Entonces, hay que esperar que el control biológico natural lo elimine.
y entre el quinto y el sexto mes se produce esa eliminación del E. coli. Entonces, tener un abono, pero con riesgo de contaminación por manipulación, es mejor dejarlo quieto. Y eso es el proceso natural. Estamos muy enloquecidos con los afanes. Y mire en lo que quedaron tantos afanes de desarrollo. Estamos aquí ahora bloqueados por un bicho que es más potente que toda la ciencia del mundo. Entonces, lo mismo, los recicladores naturales son más potentes que nosotros. Dejémoslos actuar. Bien, bueno, nos hacen varias preguntas, por ejemplo, que se puede colocar en la paca, que si el área de la paca es flexible, o sea, que si tiene restricciones de lo que hablábamos del área. Una paca de En general pueden ser esas dos, como que profundicemos en esas dos. Una paca de 1 metro cúbico necesita 1 metro cuadrado de espacio ocupado y medio metro de espacio de ventilación. O sea, con que haya 10 centímetros, 10, 15 centímetros alrededor de la paca para que circule aire, es suficiente. O sea, si se hacen pacas de metro cúbico, no se debe hacer otra pegada a ella. Si se hacen de 30 centímetros, sí se pueden pegar una al lado de otra y formar inclusive eras de cultivo con pacas. ¿Y qué se puede echar adentro? Vegetales y cárnicos crudos y cocidos y estiércol de toda clase de animales, de mascotas, de tigres, de leones, de elefantes, de lo que sea, de gente. Pero si se hace en un parque público, llevar el papel higiénico, los estiércoles humanos, pues es incómodo para el resto de la gente, entonces no lo hagamos en el parque público, pero si lo puede hacer en su solar, hágalo en su solar o en su finca. Hay algo importante y es las personas que están haciendo, o que de pronto dicen, bueno, en mi solar, pero mi solar es todo en tableta, no tengo tierra. Arránquele un pedacito de tableta. Exacto. Entonces, ¿por qué la paca necesita tener tierra? Porque la tierra tiene bacterias y hongos importantes para conectarse. La paca necesita conectarse con el suelo que tiene hongos y bacterias. Y Tú el concreto no los tiene. me hablabas de que hay, creo que es la mosca la que me decías que hace un proceso en la tierra. Bueno, hay una mosca que llega la primera semana, se llama mosca soldado, y que sale antes del mes, necesita salir a completar su ciclo en el suelo. Y entonces si sale dentro de una losa de concreto, ¿qué hace? ¿Qué conflicto? Entonces, que esto se llenó de bichos, que esto es un problema. No, es que la paca es para hacer sobre suelo natural, a la intemperie, que le llueva. Es parte de conectarnos con el ciclo natural, con el ciclo natural. Bueno, perfecto. Bueno, hay muchas preguntas. Digamos que yo veo otra cosa de lo que hablábamos es cómo se utiliza el abono. Después de que la paca ya se transforma en abono, ¿cómo se utiliza ese abono? Si, por ejemplo, en la paca se colocaron lo del gato, o sea, los excrementos de los animales. Si el proceso se dejó 6 meses, no es problema que se haya echado, pero si se saca antes de los 6 meses, no garantizo que no tenga patógenos, los va a tener. Hay que esperar el ciclo de 6 meses, hay que dejar el afán. Listo, Pero perfecto. en las pacas hemos echado aún cadáveres de mascotas. Aún cadáveres de mascotas, sí, y se vuelven tierra fértil perfectamente. Listo. Entonces ese es el proceso, lo mismo que hablamos, natural, en el que la naturaleza funciona y nosotros lo que estamos haciendo es dejando que la naturaleza haga su trabajo. Exacto,
Es entregarle el material a la naturaleza, que ella lo recicle. Listo. Bueno, hay muchas preguntas más. Por ejemplo, si tú sabes cómo afecta la altura a una paca. O sea, si se hace una altura a 3.000 metros sobre el nivel del mar y a 0 metros sobre el nivel del mar. La hemos hecho a 0 metros en el Golfo de Urabá, a 1500 en Medellín, a 500 en el Valle del Cauca antioqueño y a 2800 en Tunja, y en todas partes funciona igual. Funciona igual. La paca tiene, el metro cúbico genera su clima propio. Arranca en 35 grados con compactar, en una semana está por alrededor de los 50 grados, puede que un día llegue a 60 y al 12º día baja otra vez a 35, 40, y esa fase de 35, 40 dura 2 meses y es la fase de incubación de todos los bichos que van a reciclar ese material. Entonces, lo importante de la paca no es la fase más caliente, sino la fase de incubación de bichos. Aquí tenemos una pregunta precisamente sobre los bichos. Nos dice alguien de Cali que que allá hay caracoles africanos y hormigas que, digamos, no tienen el control suficiente de otras especies, entonces se consideran invasoras, ¿no? Abundan en Cali. Ellos preguntan, ¿pueden ingresar a la paca este tipo de invasores y alojarse y alimentarse de ella? Sobre la biodiversidad de la paca. O sea, si hay caracoles en el área, es posible que lleguen a la paca, pero ellas no se meten dentro de la paca, van a estar por encima. Entonces, puede servir es como un sistema de control. Ahí las pueden capturar y destruir. No son un factor de Problemático. para la paca, pero la paca es materia orgánica, ellos están buscando materia orgánica, entonces es muy posible que lleguen, pero ahí se pueden capturar. Y precisamente es en estos espacios donde se desarrolla la biodiversidad del suelo. Claro. Entonces, así como llegan los que pueden ser invasores en un lugar, también se están desarrollando los otros que pueden hacer control. Es más, es posible que la paca genere el mismo control biológico de esos bichos. Uh-huh. Sí, que esa es como la idea, precisamente generar eso otro que controla el problema que se ha generado por unas circunstancias que, por ejemplo, es el mal uso, la mala disposición de los residuos orgánicos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una persona que acaba de preguntar sobre los ratones. Entonces, si tú nos cuentas. No hemos encontrado ratones en pacas nunca. En 20 años, 25 años no ha habido ratones nunca en pacas. Hay una prevención con mucha gente con la aschiza, porque uno de los trabajadores de los insectos trabajadores en la paca es chiza, y que la chiza es un problema en cultivos. La chiza es un problema en cultivos donde no hay hojarasca. Nuestros abuelos cultivaron siempre basureando la huerta, es decir, que hubiera hojarasca dentro de la huerta, y nunca tuvieron problema con la chiza, con el morrongo, con el mojojoy. Vino la agricultura química, promovió el suelo limpio y estos bichitos se volvieron plaga. O sea, si no, ellos son recicladores. Si no encuentran material para reciclar, se comen el cultivo. Entonces, la paca manejada dentro de cultivos es un cultivo trampa para las larvas de cucarrones. Listo. Bueno, hay muchas más preguntas. Por ejemplo, si solo se puede hacer una paca con residuos de mascota. No. Hay que mezclarla con residuos de cocina y con residuos de jardín. Digamos que puede ser hasta
Una paca son 500 kilos, póngale que podrían ser 100, 120 kilos de residuos de mascotas. Aquí hay otra cosa de la que hablábamos la vez pasada en una de las pacas y era que pensábamos que el material de la hojarasca con el que se recubre la paca, con el que se hace el sellamiento para que tenga ese sello del aire, tiene que ser todo seco. El material de cobertura puede ser seco o verde, no importa. Es más, es bueno que haya de ambos, seco y verde. Y lo otro que hablábamos era sobre si se podían en algún momento poner lombrices. O sea, agregarle a la paca lombrices, porque hay algunas personas que hacen lombricultura y quieren y sienten que no pueden utilizar las lombrices porque dicen, no, la paca se cierra y está sellada. Se podrían agregar lombrices, pero hay que esperar al segundo mes, porque los 2 primeros meses está con temperaturas por encima de 35 grados, que son muy calientes para las lombrices. Las lombrices llegan naturalmente a la paca cuando están en una zona verde, llegan naturalmente a los 2 meses. Entonces sería eso. Bueno. Esto es la prueba de que una paca no es un material recalentado. Si la paca estuviera recalentada, ese niño se estaría cocinando. O sea, un niño no se puede subir a una pila de abono de volteo. No, uno no se puede arrimar a una pila de abono de volteo porque es recalentada. Y lo que los promotores del volteo de residuos no quieren entender es que están perdiendo el nitrógeno. En el volteo de residuos se pierde hasta el 60% del nitrógeno de la materia orgánica. Es una cosa tonta el tratamiento que se hace con el volteo de residuos. En cambio, en la fermentación no hay esa pérdida. Y ese nitrógeno que se pierde por recalentamiento sale como amoníaco y en los ojos del personal que esté trabajando con eso se vuelve ácido nítrico y disuelve el ojo. ¿Qué clase de trabajo le estamos dando a una persona a la que la estamos jodiendo de los ojos? O sea, eso es absolutamente inhumano. Entonces, la fermentación descompone materia orgánica, produce gas carbónico, que es parte del ciclo natural, no es contaminante, produce hidrógeno que podríamos aprovechar si aprendiéramos a hacer carros con nitrógeno, menos amoníaco y poco calor. Precisamente el recalentar los residuos o el dejarlos recalentar libera el nitrógeno como amoníaco y es perderlo como fertilizante. O sea, no tiene sentido voltear residuos, pero desafortunadamente la propuesta de volteo de residuos encontró publicidad muy grande y todas las universidades lo adoptaron, lo creyeron como buenos creyentes. O sea, la mayoría de las universidades del mundo no son centros de investigación, sino copiadores de propuestas sin mirarlas siquiera. El volteo de residuos no se ha mirado en función de investigación real. Es más una mala tradición que otra cosa. Perfecto. Y yo creo que también se ha confundido un poco que, pues, que el compostaje es la única manera en la que se puede hacer esa transformación de los residuos. La aparente ventaja de este proceso del volteo de residuos es que el abono sale rápido, pero a costa de la tortura de mucha gente. Yo creo que eso es inhumano. Tenemos que hacer un ambientalismo humanista. Entonces, la paca digestora es un reactor biológico con control autónomo de temperatura. ¿Cuál es el control? El metro cúbico de residuos. Ese es el control. Ese es el control. Gracias, Guillermo. Y hay otra cosa que quería agregar a ese respecto, y es que en los compostajes normalmente no se pueden agregar cierto
tipo de residuos orgánicos. Exacto. Que no eche cítricos porque la acidez es un problema, que no eche cárnicos porque son putrescibles, que no, son poca comprensión de los procesos de descomposición. La naturaleza, el bosque descompone toda clase de residuos con sanidad. Si no le quieren creer a la paca, créanle al bosque nativo, que la paca está fundamentada en el bosque nativo. No, no es un invento, es una copia del bosque nativo, una copia. Si quieres continuamos, hay más preguntas, pero yo creo que ya más o menos todas las preguntas que han hecho se han ido respondiendo en la medida que se ha ido hablando sobre los temas. Podemos pasar a otra. Bueno, esto es un muestreo muy interesante que hicieron unos estudiantes de la Universidad Nacional de Medellín. Es un muestreo de temperaturas y de oxígeno. Las líneas azules son temperaturas. Miren que solamente un día estuvo cercano a 60 grados. Un día. La propuesta del volteo promueve superar los 60 grados, que para matar las bacterias patógenas. En la paca las bacterias patógenas se matan por control biológico, no por quemarlas. El compostaje es un proceso de la Inquisición, quemar a los bichos, quemar a los cristianos. Entonces, en la paca no hay excesos de temperatura y adentro puede estar a 60 y la paca afuera nunca está a más de 25 grados. Entonces, sentarse encima de ella no es problema aunque adentro esté caliente. Y la oxigenación es el factor, el limitar la oxigenación por debajo del 15% es lo que permite la fermentación, el proceso de fermentación. Y aunque osciló mucho, mire que varias veces estuvo en oxígeno cero. El cuarto día, el sexto día, el noveno día, el 14º día. Eso es lo que permite la fermentación alcohólica. ¿Cómo sé yo que produce alcohol? Porque huele a alcohol. Pero nuestros académicos como que no conocen el alcohol, son tan sanos que ni el alcohol conocen. Y el mejor indicador de alcohol es la mosca drosófila, mosca de la chicha, que empieza a aparecer al segundo día hasta el 8º día, si acaso. Es una mosca pequeñita que no molesta en las casas y que completa su ciclo en residuos alcohólicos. Bien, bueno, perfecto. Yo creo que hay mucha comprensión sobre, ya se ha explicado lo suficientemente claro cuáles son las diferencias entre la fermentación y la pudrición. Listo. Hay una persona que pregunta si la paca, bueno, digamos que normalmente lo que se hacen son mingas en las que se llevan los residuos de varios de los vecinos y vamos todos pisando y haciendo el proceso. Sí. Alguien pregunta que si se puede ir llenando paulatinamente, entonces como hasta qué tiempo se puede llenar paulatinamente y ya después ya. Sí, la paca sea para llenarla en un día o para llenarla en un mes, hay que hacerla por capas de material de jardín, más que capas, nidos para asegurar que al echar los residuos de cocina, el molde que se usa al exterior no es sino un auxiliar de prensado, se debe quitar lo más pronto posible. Entonces, si se hace por capas, aunque se sube un poquito para promover ventilación por debajo del molde y se sigue echando una vez por semana, puede ser. Bien. Bien. ¿Hasta qué tiempo? Y más de un mes, yo diría que al mes es bueno ya quitar el cajón.
así no se tenga el metro de altura. Ujú. Bueno, y en una tanda, la tanda mínima para una paca de metro por metro es 10 kilos, pero se pueden echar de una vez 40 kilos. Se cubre con hojarasca, se prensa, se echan otros 40 kilos. O sea, si uno tiene 6 tandas de 40 kilos, hace una paca en un día, en 2 horas. Y si Bien. no, la hace en un mes, no es problema. Bueno, perfecto. Eso como que nos va aterrizando un poco, pero y yo siento que también como la paca es un ejercicio comunitario, entonces es como que también nos permitamos abrir esos espacios comunitarios, tejer esos espacios comunitarios en las que más o menos no vamos a saber muy bien cuánto va a llegar ni quiénes van a llegar, pues nos podemos organizar claramente para saber quiénes van a llegar, pero no sabemos muy bien cuánto residuo llega. Y en el momento de hacer la paca, de ya encontrarnos, digamos, en este tiempo lo estamos haciendo por turnos con los vecinos, eh, nos damos cuenta de la cantidad de material que hay. ¿Sí? Sí, Entonces ahí ya eh, nos disponemos para hacer el trabajo pues, con la hojarasca eh, y enseñar también a los que llegan a conocer el proceso, porque eso siempre pasa en las pacas. sí. Siempre hay quien se pregunte que no sabe y ve a alguien por ahí pisando y dice, venga, ¿qué es lo que están haciendo? A mí me interesa ese tipo de cosas. Y así es como Ah, nos vamos nutriendo. claro, ¿no? Eso es lo más importante de este proceso, que es provocativo. Eh, y lo otro es, que me hizo recordar usted ahora, es hay que acopiar hojarasca a veces con tiempo, porque si llegan muchos residuos y no hay hojarasca, entonces es un encarte. Sí. Los del barrio Armenia, que los saludo, pues si hay algunos aquí conectados seguramente, ellos hablan de llevar, si llevas 1 kilo de residuos orgánicos, lleva 1 kilo de hojarasca. Exacto, exacto. Entonces, sí, y por ejemplo, en los que están en las ciudades se darán cuenta que la fábrica Lime, que es la que recoge los residuos de podas y de hojarasca, ellos colocan una vez a la semana más o menos, o una vez cada 15 días, unas bolsitas donde solo hay hojarasca. Cualquiera en cualquier momento puede recogerlas, almacenarlas en su casa, ellos los llevan, esas bolsitas las llevan al jardín botánico en el caso de Bogotá, ¿sí? Y con eso se hacen procesos. Pero nosotros también podemos eh, apropiarnos de ese recurso que es de todos Claro, y darle el uso que nosotros queremos que se le dé. Entonces, así nosotros vamos decidiendo también cómo se tratan nuestros residuos orgánicos, porque el problema que tenemos con los residuos, con los rellenos sanitarios, lo están viviendo las personas que están cerca a los rellenos y que están viendo la calidad de vida muy deteriorada, muy deteriorada. eso. No solo por muchas cosas. Entonces, pues también saludar también, esta mañana hubo un encuentro paquero, entonces saludar también a todos los paqueros de todos los territorios que están haciendo una labor de empezar a replicar este tipo de práctica para que en cada uno de los lugares donde estamos, donde vivimos, donde tenemos a los vecinos, pues empiecen a hacer estas pacas para ya hacernos cargo del problema y no írselo a poner a alguien más, que es lo que está pasando en este momento. Bueno, una inquietud muy frecuente aquí con la gente que quiere empezar un proceso de estos es si se le pide permiso a la autoridad para usar pacas en los parques. La autoridad no ha querido entender este proceso, entonces no autoriza. Esto sencillamente hay que hacerlo, hay que hacerlo. En algunos parques, a veces algunos vecinos dan guerra, llaman la policía, pero a veces
en algunas partes hay que suspender una paca o un día, pero después se puede volver y algunos policías entienden y participan. Entonces es cuestión de hacerlo. Esto necesita que se haga por encima de las autoridades. Es en la medida en que mucha gente lo haga, la autoridad lo va a tener que aceptar. Pero esperar que ellos lo acepten es querer pedirle peras al olmo. Nuestros gobernantes son bruticos. Es carajada con ellos. Bueno, y se trata precisamente de que las comunidades se empoderen. O sea, de que las personas que están en los territorios que quieren hacer este tipo de prácticas hagan el ejercicio y se pongan a la tarea de empezar a armar grupos entre las personas de su barrio que resuenan con esta clase de propuestas para empezar ellos a hacer este tipo de trabajos. Ya después de que se arma la primera paca y todos los vecinos ven cómo es, que eso no genera olores, que se parece a una materita porque de arriba se le pueden sembrar cosas, se empiezan a dar cuenta de que eso no es un problema, sino es una solución. Entonces, bueno, vamos a continuar. Hay más preguntas, pero pues vamos a continuar un momento más como para no cortar tanto la charla que ha preparado Guillermo para nosotros. Esto fue un estudio de la facultad, de estudiantes de la Facultad de Salud Pública en Medellín, y el diagnóstico después de 5 meses de estudio fue: la paca demostró niveles no detectables de amoníaco, metano y sulfuro de hidrógeno. Amoníaco se produce por recalentamiento de la paca, del material. La paca no se recalienta, no produce amoníaco. Metano se produce por acumulación de vinagre o de ácido acético. La paca evapora el alcohol y evapora el ácido acético, no queda con qué hacer metano. Y sulfuro de hidrógeno se produce por exceso de agua. Sulfuro de hidrógeno es el olor de huevos podridos. Es muy tóxico, tremendamente tóxico. Y se produce por exceso de agua. El prensado del material orgánico evita el exceso de agua. La humedad típica de la paca oscila entre el 30 y el 60%, y para producir sulfuro de hidrógeno necesita llegar al 70% de humedad. Nunca la paca lo alcanza, aunque le llueva 2 días seguidos. ¿Por qué? Porque el estar prensado no se chupa toda la lluvia y evapora cantidad de esa agua que le llega. Entonces, no hay problema con que esté al sol y al agua. La paca es a prueba de intemperie. Y alguien también nos preguntaba que si se necesitaba rociarle agüita y... cerca de Medellín tenemos unos municipios como Bello y Copacabana que son un poco más secos que Medellín. Allá hemos tenido que incorporar 1 litro de agua cuando pase un mes sin lluvia. 1 litro por semana. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Pero no es una... en términos generales, la lluvia tiene bastante regularidad en todo el territorio. En otros sitios, aunque sea bastante la lluvia, como es en el Chocó, tampoco es problema. La paca no tiene problema con la lluvia. Listo, sí, no tiene ningún inconveniente. Aquí tenía una preguntita, bueno, sobre los que no han hecho nunca una paca, pues están hasta ahora entendiendo. Entonces nos pregunta alguien que cuál es la proporción de hojarasca y que cuál es la proporción de residuo orgánico. Ya lo hablamos. 50-50. La proporción 50-50 o 1-1, como lo quieran considerar. Los colegios son el entorno perfecto para trabajar estas propuestas.
Pero ¿quién convence a un rector de que esto vale la pena? No conozco el sistema. Hemos ensayado a llevar esto a algunos colegios y el obstáculo es rectores. Hola, ¿qué tal? Hola. De Uruguay te hablo. ¡Uy, qué bueno! Solís de Mataojo es un lugar acá en Uruguay, en el departamento de La Valleja. Nosotros estamos haciendo pacas, tomando tu ejemplo, y sabés que las hemos podido hacer en centros educativos. ¡Ah, qué bueno! Sí, Qué sí, las maestras acá, la verdad que lo han tomado muy bien. Además, plantamos encima, y ahora sabéis que estamos con un tema de que hay una procesadora de pescado en este lugar, y tiene cuero de tiburón disponible en mucha cantidad. Y queríamos probar de compostarlo así en paca, pero no sabíamos cómo. ¿Tenés alguna idea para darnos? residuos de pescado. Hay que incorporar hasta, yo diría que hasta 100, 120 kilos de cárnicos se pueden procesar. Más ya es demasiado. Por 500 kilos. Buenísimo. O sea, entonces, de lo que va en el interior, que son 250, la mitad de cárnicos y la mitad de residuos de cocina o de estiércoles. Buenísimo. Sí, qué por allá en Uruguay he visto varios paqueros. Saludes a Sole Piazza si la conoces. Bueno, tratamos de contactarla. Sí. Hola, Germán. Profe Silva. Hola, ¿qué tal? Gusto verlo otra vez. Sí. No, es para leer una pregunta que está haciendo una amiga desde Canadá, y es si usted conoce alguna experiencia de paca allá en Canadá. Pues tuve una visita de unos muchachos que estaban en Canadá. Los tuve aquí en Medellín, pero no he tenido razón de si lograron hacer pacas. Pero una sobrina mía hizo pacas cerca de Boston. Y una de las preocupaciones de la gente de allá es que si en el invierno el invierno pueda bloquear el desarrollo de la paca. Yo creo que lo puede retardar, pero no creo que anule el proceso. Así que sencillamente hay que hacer el ensayo, que las ensaye. El método de aprender haciendo. Sí, en Tunja tenemos temperaturas a veces menores de 0 y no han tenido problemas las pacas en Tunja. Vale, profe, muchas gracias. Y yo tengo otra pregunta, y es, ¿qué tan recomendables son las pacas que son solamente de residuos como el papel higiénico, los residuos de las arenaderas de los gatos, de perro? Lo mismo que te decía con los residuos cárnicos, que no sea más de 120 kilos de eso. Se necesitan también residuos de cocina. Es mejor mezclado, no solamente eso. Pero no hay que ponerse a mezclar un residuo con otro. Echas una tanda de estiércol, sí. lo cubres, echas una tanda de cocina, la cubres, una tanda de estiércol, la cubres. O sea, puede ser no hay que ponerse a paliar un residuo con otro. Vale, gracias. Claro. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, es que la pregunta es que si las paredes de la paja pueden ser hechas con palos de escoba, o sea, armadas con palos de escoba, pues de forma que quede como una tabla, pero pues hecha con palos de escoba. No logro imaginármela, pero pues lo que se necesita es algo que permita confinar el material mientras se prensa. Es sencillamente un auxiliar, el molde es un auxiliar de prensado. Tal vez nos falta una foto ahí en que se vea, es un cajoncito de 1 metro por 1 metro por 40 centímetros de alto, que sirve para confinar el material mientras
se prensa, y una vez que el material está prensado, el molde se puede subir para seguir echando o para quitarlo del todo. No sé cómo sería con palos de escoba, pero bueno, todo es posible. Hay quienes los han ensayado con guadua, con bambú, o sea, la creatividad está por explotarla. Ok, bueno, muy amable, gracias. Sí. Bueno, estos estudiantes muestrearon 5.000 bichos en la paca de 78 géneros. 78 géneros entre recicladores y controladores de población. Entonces, el tener controladores de población es el mejor indicador de que es un ecosistema saludable. La paca en sí se opera como un ecosistema saludable. Entonces, esa diversidad de recicladores es la garantía de que el proceso es sano, es ecológico, es saludable, es adecuado. O sea, pretender hacer algo mejor que lo que la naturaleza sabe hacer, sencillamente es una pedancia de nuestra racionalidad. Dejémonos de creernos tan autosuficientes y aceptemos que en la naturaleza hay bichos que trabajan mejor que nosotros. Entonces, y que no cobran sueldo. Entonces, ¿por qué no les damos trabajo? Es parte de la riqueza de nuestra diversidad. Aprovechemos esa diversidad. Aprovechemos esa diversidad. Aquí está el molde. Miren que el molde es una cosa muy sencilla. Y es aquí aparentemente ya está lleno, pero no es sino subir los 5 centímetros y caben otros 30 kilos, y sube otros 5 centímetros y caben otros 3. Cada 20 centímetros son 100 kilos. Cada 20 centímetros de la paca son 100 kilos. Entonces, se puede interrumpir a cualquier altura. Si lo que se quiere es cultivarlas lo más pronto posible, se pueden dejar a 30 o 40 centímetros de altura y hacer otra enseguida y otra enseguida, y de una vez conformar eras. Y ahí sí, excavar 5 centímetros antes de hacer la paca para tener un poquito de suelo para echarle encima. Sencillamente. Porque para arrancar a cultivar sí hay que cultivar sobre suelo, pero puede ser un poquito. Un bulto de tierra que se eche encima de una paca de 1 metro por 1 metro es suficiente para cultivar muchas hortalizas durante 3 meses iniciales. Y una vez que esto se empieza a descomponer, ya ahí se pueden cultivar muchísimas más. Entonces, ya a los bichos les gusta el material fermentado más que podrido. El material podrido es especial gusto de mosca, 78 clases de bichos o posiblemente muchos más que tengamos por inventariar. Preguntarte, no sé si mientras yo no estaba hablaron sobre la posibilidad de hacer camas y hacer eras con las pacas. Lo que tú me decías de camas calientes. Una de las sistemas de cultivo se llama camas calientes y precisamente se hace descomponiendo materia orgánica. Entonces, esto es equivalente a una cama caliente. Entonces, si lo que se quiere es organizar eras como tal, se hace la siguiente paca y esas sí se pueden pegar unas a otras, porque el hecho de que es 30 centímetros, el calentamiento va a ser muy, muy inferior al de una paca de metro cúbico. Entonces, no es problema pegarlas. Y de una vez se conforman las eras sin tener que picar el terreno. Se saca un poquito de tierra para echar encima de la era. Listo. Bueno, perfecto. Continuamos con la... Pasemos a la siguiente. Esta foto es aquí, es allá en Belén, ¿cierto? Esto es en Medellín, sí. Este año, hace poquito, en un curso, en un taller. Ok. Contarles que Guillermo ha hecho un trabajo en un espacio en Belén que es como un centro comunitario.
en el que ha enseñado a muchas personas a hacer las pacas, es como una labor de educación, educativa, haciendo. Sí, aquí en el barrio Belén de Medellín teníamos una huerta comunal en un lote del municipio y desde el 2010 hasta el año pasado funcionó como una escuela de pacas y el año pasado el premio que nos dio el municipio fue cerrarnos la huerta. Yes. Son muy colaboradores. Entonces ahora lo estamos haciendo en parques. Hay una pregunta de una persona, Juliana. Si le damos un momento la palabra y continuamos, ¿sí? Bueno. Juliana, ¿puedes abrir tu micrófono? Que le habilites el micrófono, dice Juliana. Listo, ya está habilitado. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Esto es un espacio maravilloso, escuchar a Guillermo Silva, a Germán, a todos los que han participado. Esto es un espacio maravilloso, de verdad, que podemos cambiar nuestras ciudades con estas actividades alternativas. Germán ha sido aquí, he trabajado, por ejemplo, en Belalcázar, nos ha enseñado, hemos estado en la comunidad trabajando fuertemente, pero quería comentarles, agradecerles y también comentarles algo rápido. Para que la gente sepa y pues conozca este tipo de procesos. Belalcázar, con el colectivo Zona 4 hemos estado trabajando para multiplicar el tema de las pacas y hacer procesos educativos para que la gente conozca sobre estas alternativas que tienen. Pero hoy la institucionalidad del Acueducto de Bogotá tiene un proyecto con el que pretende, por una zona que es de caminata de la comunidad, por donde queremos poner todas las huertas, nos quieren poner concreto permeable. Y el problema es que con este concreto permeable tumbarían las pacas, tumbarían las huertas urbanas, el compostaje y todos los procesos importantes que ha hecho la comunidad. Hace media hora me llegó un correo donde confirman que van a ya iniciar obras y nosotros hemos estado en una lucha para que nos escuchen y utilicen materiales amigables con el medio ambiente, más no concreto. Yo no entiendo la ciudad cómo quieren, cuál es la visión de ciudad que quieren, donde quieren tumbar árboles y poner concreto. Entonces, este proyecto del acueducto que va en la orilla del río Arzobispo nos tiene muy preocupados. Ojalá la comunidad nos apoye en este proceso. Lo único nosotros que queremos es que respeten esos procesos comunitarios, como hacer pacas digestoras, huerta urbana, y que utilicen materiales amigables con el medio ambiente, porque todo tiene que generar endurecimiento en estas zonas, lo que genera mucho impacto para las especies arbóreas y animales. Lo que Guillermo mencionaba, todos estos animales se van a desplazar, todos estos animales o pueden morir o se pueden desplazar, porque entonces el concreto lo que hace es matar estas zonas. ¿Por qué no multiplicar zonas verdes, caminos con materiales amigables con el medio ambiente? ¿Y por qué genera este tipo de procesos? Los acompañamos aquí en este proceso y espero que la comunidad nos apoye en esta lucha contra esta intención de endurecer nuestra ronda del río Arzobispo, cuando sabemos que es un camino que puede ser verde y donde podemos disfrutar todos. Gracias. Gracias a Guillermo, gracias a Germán, muy amables. El problema es que las fábricas de cemento ponen más votos que nosotros y son los que ponen el serrucho para todos los políticos. Entonces, la idea de los políticos es mejorar el calentamiento global, para eso es el concreto, mejorar el calentamiento global y que se muera la humanidad entera. Ese es el proyecto político perfecto. Eso mismo nos pasó con la huerta, la están pavimentando. Sí. Es una lucha muy compleja. Sí. Y bueno, y agradecer a Juliana porque pues esa atención a todo lo que está ocurriendo también requiere de la disposición de personas dentro del territorio que estén atentas a lo que está pasando. Yo creo que solamente pues se trata de que entre nosotros nos apoyemos y encontremos las maneras de hacer frente a estas cosas. Entonces, pues a veces, por ejemplo, se cierra una huerta, como lo que nos está diciendo Guillermo, pero pues la idea es que se abran 5 días, 20 más. Sí.
Y esto es un problema de resistencia. Sí, y de conciencia. Yo pienso que tiene mucho que ver con entender de qué se trata y que es algo realmente pues muy, muy fácil de hacer. Me preguntaban específicamente por el proceso, sobre cómo hacer la paca, como que las personas que no están familiarizadas, entonces se sienten un poco desubicadas en el proceso, ¿sí? Bueno, aquí les podemos explicar con esta foto. Miren que contra las tablas hay hojarasca verde y seca. No es problema que haya material verde y seco revuelto. Y al centro, los desperdicios de cocina o los estiércoles o los residuos cárnicos, como nos comentaba ahora Verónica de Uruguay, que tienen unos desperdicios de pescados, se pueden echar ahí y se cubre con más hojarasca y primero se asienta con un palín o con un palo. Es mucho mejor que un pisón pesado. Un pisón pesado es peligroso, fácil, genera accidentes. Y después de tener eso un poco asentado, se acaba de asentar con los pies. Y el indicador de que eso esté bien prensado es que el molde se pueda empezar a subir o que suba solo. Cuando uno empieza a prensar, muchas veces el molde empieza a subir solo. Entonces, eso es el indicador de que eso está bien prensado. No necesita un indicador electrónico, ni digital, no necesita un aparato para medir compactación. Sencillamente, la prensa es automática, la prensa de residuos. Entonces, sencillamente cubrir. Esto es tecnología gato, tape la mierda. Tape la mierda. Listo. Si quieres, Guillermo, yo hace poquito, en la última paca que hicimos, hice se llama un time lapse, que es ver cómo pasa el tiempo mientras uno va haciendo el proceso de hacer la paca. Entonces, si me das un minutico, si quieres, tú sigue charlando y yo cuadro para poder mostrárselos. Listo, voy. Entonces miren que uno de los encartes del manejo de residuos son las bolsas. Cargar residuos en bolsas se rompen fácil, arman regueros, se pudren mucho los residuos dentro de bolsas, sacarlos a veces da una guerra y a veces dentro de la bolsa hay otras bolsas con residuos. Es muy importante trabajar los residuos en canecas de tapa hermética, que faciliten el trabajo, que hagan el trabajo amable. Tenemos que humanizar el manejo de residuos, humanizarlo. Es la manera de hacer esto, integrarnos a la naturaleza. Cubrir y miren como una prensita de 30, 40 centímetros, a medida que se va llenando, va subiendo. Mire esta, María Andrea Otero, una paquera de Gachantibá en Boyacá, parece volando sobre su jardín y sencillamente está prensando paca. Entonces, con un palo, no se necesita más. Esto es alta tecnología, tecnología de punta. Tecnología de punta. Esta experiencia fue muy interesante con estiércol de cerdos. Estiércol de cerdos, 0 olores. Esto era con molde de metro cúbico. Pero trabajando con molde de metro cúbico es difícil de entrar, difícil de salir, y él sube. Entonces, cuando entendí que él subía, entendí que no necesitaba molde de metro cúbico, que con 40 centímetros de molde se puede operar perfectamente.
y lo importante de este trabajo es que sea sano y ético para los trabajadores. Más, hay muchas consideraciones para los residuos, para los estiércoles, hay muy pocas consideraciones con los trabajadores. El oficio de la paca es dignificar el reciclaje orgánico. Yo empecé esa campaña 25 años antes que Naciones Unidas, pero Naciones Unidas sacó una frase muy bonita: los pueblos de la tierra nos comprometemos a generar trabajo digno. Yo creo que eso es muy importante y es algo que los volteadores de residuos no han querido aprender, que necesitamos proteger, respetar el trabajador. Esto es respeto al trabajador. Listo, Germán. Si nos quiere pasar la otra, el timelapse. Antes de esta. Cuando quiera. Es que lo estoy preparando. No, todavía no lo tengo. Bueno. Ya casi. Bueno, esta es una experiencia muy interesante. Son trabajadores de un relleno sanitario de Argelia, Antioquia, que le mostraron a su jefe, un ingeniero, que había otras maneras de manejar los residuos. Algunos de ellos habían visto la experiencia de Pacas en Telemedellín, que nos hizo un video muy bonito sobre las pacas, y le dijeron, hay formas más limpias que el volteo de residuos, que con el volteo se les pegaba la podredumbre al cuerpo y los echaron de las familias. Usted se imagina lo que es que a uno lo echen de la familia porque el trabajo lo tiene hediondo. Eso es lo más humillante que puede haber pasado. Y este ingeniero, que se llama Camilo Sánchez, fue comprensivo con la incomodidad de los trabajadores y empezaron a hacer pacas y ahora tienen un relleno sanitario sin moscas y sin gallinazos, algo que no tiene nadie. Y fuera de eso tienen cosecha en las pacas. ¿Qué más le pedimos al mundo? Trabajadores felices. O sea, comida en el relleno sanitario y trabajadores felices. ¿Cuál es el indicador de eficiencia? No me digan que es kilos de abono o kilos de gases de invernadero atrapados. Felicidad de los trabajadores es el mejor indicador de un manejo sano, de un ambiente sano en un relleno sanitario. Esto es municipio de Argelia, Antioquia. Es algo muy impresionante, a mí me parece un cambio así del cielo a la tierra. Ya tengo listo el video, voy a dejar de compartir un momento la presentación para poder compartirlo y ya volvemos para que nos cuentes más de esto que, o sea, ya, pues tú me hablabas de que era una población de 3.000 personas. Sí, es una población pequeña. Pero o sea, esto es a lo que yo me refiero con ver los procesos a diferentes escalas. Bueno, entonces ya les comparto el video. Entonces, aquí estamos ahí en el barrio del Alcázar, en Bogotá. Ahí ya pusimos el cajón, ya pusimos la primera la primera capa de palitos, y hicimos el primer nido de hojarasca con los residuos que encontramos en el barrio. Sí. Ah, qué bien. Aportes de todo el mundo. Sí.
La gente cree que lo que tenemos, que vamos a pisar porquería. No vamos a pisar porquería, vamos siempre a cubrirla y a pisar algo limpio. Y se van entonces haciendo capas, es como una lasaña, se van haciendo capas, entonces los residuos, luego hojarasca, esa hojarasca se pisa, se pueden hacer bailes en la paca, cantos, entonces por eso es tan importante también como tejido comunitario, y ahí, sin darnos cuenta, ya vamos saliendo de todos los residuos que pues saliendo es transformándolos y entregándolos a la tierra para que ella los transforme. Eso. La paca, en cierto modo, también es un culto a la Pachamama. Ajá. Como una ofrenda, sí. Una ofrenda. Un pagamento. Un pagamento. Y ahí poco a poco entonces el cajón va subiendo. Es un proceso que puede llevar 2 horas, 3 horas. Depende también de la velocidad pues que le pongamos, pero digamos que es algo que se va dando charlado entre las personas que estamos, pues con las medidas de seguridad. Quita el cajón. Quita el cajón y encima se puede sembrar. Eso. Qué bien, hermosa. El tapabocas es por el coronavirus, no por la paca. Exacto, sí. Si quieres, continuamos o abrimos algunas preguntas y vamos cerrando. A ver si hay alguna pregunta, sí. Espérame. Si quieren, si pueden abrir el micrófono, si no, escríbanme acá por el chat. Levanta la mano. Ángel Rivera, solicitar para reactivar audio. Ok, ¿me escuchan? Sí. Hola Guillermo, desde Villavicencio. Otra vez. Hola, ¿qué tal? Bien, Guillermo. Guillermo, una pregunta muy puntual con respecto a lo que tú cuentas de lo de la paca con el residuo de los porcinos. Ahí en este caso, su merced, lo que utilizó fue únicamente el estiércol del porcino, o lo combinó con otro material, por ejemplo, también residuo de cocina, material de carbono para la relación carbono-nitrógeno. Ahí eso es importante, o se puede hacer solo con residuo de porcino y pues obviamente la poda o la hojarasca, perdón. En este sitio teníamos poca hojarasca, entonces usamos la hojarasca siempre para el exterior. Y el residuo porcino era muy lindo, entonces tocó densificarlo con acerrín. La manera de que nos dejara prensar, echábamos primero el estiércol así muy líquido y le echábamos acerrín hasta que se dejara prensar. Una vez que se dejaba prensar, hacíamos otro nido con hojarasca, otra tanda de estiércol muy líquido, muy pastoso, acerrín, hasta que se dejara prensar. Y el abono que salió fue excelente. Pero después de los 6 meses, no antes de 6 meses. Perfecto, ya eso lo tengo claro. Ya lo del, aquí pues el tema del clima nos ayuda muchísimo, pero definitivamente ya está claro lo de por el tema de la sanidad. De sanidad, sí. Bueno, otra pregunta, Guillermo. ¿Tú has hecho alguna experiencia de este material de pollinaza o gallinaza, que es que pues normalmente en los compostajes convencionales sí que son lesivos cuando hacen apilamiento de ese material? Es muy complejo porque pues libera muchos malos olores, sulfídrico especialmente y amoníaco. Entonces ahí no sé si tú has hecho algún ensayo. No he tenido la oportunidad, pero la recomendación es: hay que empezar a recoger todos los residuos
putrescibles en canecas. No se puede trabajar, residuos putrescibles no se pueden manejar al exterior. Entonces, porque se recogen de donde se estén recogiendo a canecas, se transportan en canecas a donde se pueda hacer la paca y de la caneca a la paca. Y manejar canecas menores de 60 kilos, porque es que hay una caneca de 200 kilos no la mueve nadie. Eso pues para tenerla que mover con máquinas es una locura. Hay que trabajar con canecas máximo, por lo menos la puedan mover 2 personas. Hay que tener en cuenta esas cosas. Todos los residuos se pueden manejar, pero necesitamos canecas. Perfecto. Gracias, Guillermo. Con gusto. Bueno, continuamos. José tiene otra pregunta. Puedes activar el micrófono. Y les voy a cerrar un momento los micrófonos a los demás para que se escuche bien lo que quieren. Y ya les voy dando la palabra. Levanten la mano. Hola Guillermo, hola Germán, desde Cali les saludo. Hola, ¿qué tal? Acá hemos impulsado mucho la paca en los procesos de ecobarrios y en varios procesos institucionales que nos han dejado meter ahí la experiencia de la paca y ha sido pues muy exitosa y muy bien acogida por la comunidad. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Yo he visto algunas fotos de ecobarrios, unas pacas muy lindas. Muchas gracias. Sí. Y la pregunta es sobre pacas con humanasa. Normalmente el tiempo pues, que se recomienda la paca es 6 meses. Sí. ¿Qué tiempo sería más seguro para utilizar pacas con humanasa para la aplicación al huerto? Y si sabes, con todo el ecosistema saludable que se forma en la paca, al cabo de 1 año o más tiempo, es posible pensar en que se liberan los patógenos como el E. coli, la salmonela, pues como todos estos que hay tanto fastidio pues por las enfermedades que puede generar. E. coli hemos muestreado en paca entre el segundo y el cuarto mes, pero es mejor dejar madurar la paca hasta los 6 meses para usarla, cuando después para cosechar la paca como tal. Pero se puede cultivar encima de ella también. O sea, si las últimas, aunque parte de la paca sea con humanasa, si la penúltima capa es de residuos de cocina y la última de tierra, se puede cultivar encima de ella también, sin ningún problema, porque E. coli es un reciclador muy importante de fibra, de celulosa. Entonces, manejémoslo como reciclador y tengamos en cuenta que sí, que puede ser patógeno, pero que si le damos tiempo de que complete su proceso, el resto del proceso bacteriano lo elimina o la eliminación de las fibras de la madera que haya completa el ciclo. Entonces, en la China y en el Japón toda la agricultura se hace con humanasa. O sea, aquí es porque somos sismáticos frente a la humanasa, pero lo que hay que hacer es dejarla descomponer completamente, dejarla descomponer. Muchas gracias, Guillermo. O sea, 6 meses es más que suficiente. 6 meses es más que suficiente. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, saludos a todos los paqueros de Cali. Claro que sí. Saludos, José. Gracias por mover las pacas en ese territorio tan lindo. Gracias. Vamos con hay dos preguntas más. Si quieres, hacemos 3 preguntas más y Listo. cerramos este encuentro. Está Luigi González, entonces le damos la palabra a Luigi. Abre el micrófono, por favor. ¿Me escuchan?
Espéranos un momento que Luigi tiene la palabra. Bueno, no, parece que no me deja reactivarle el audio. Nadie se está pidiendo turno. Digamos con Hola. André Carvajal. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde Bariloche, Argentina. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, gracias ahí por la oportunidad de presentarse al profesor. También quería conocerlo. Mi nombre es Andreco Carvajal. También trabajo así con procesos de manejo de residuos orgánicos y he escuchado ahorita algo súper interesante con lo que hablabas de la paca digestora con humanasa. Sí. Y siento que es una súper herramienta para, digamos, generar bosques frutales. El frutal tiene la mayor capacidad de transformarse en arbolito y manejar esos patógenos de una forma muy saludable. Entonces, es otra forma de aplicar ahí en la paca. Se podría pensar que el orgánico de la cocina se enfoque más en la producción de huerta casera y también visualizar pacas para zonas maderables o cosas así, que dependiendo de lo que se le pone a la paca, se piensa también en cómo se genera una restauración de suelo. Claro, claro. Para acompañar la arborización, sea frutal o forestal o ornamental, no es bueno sembrar sobre la paca, sino que se siembra en suelo y se hace una paca próxima al arbolito, a 30 centímetros del arbolito, y puede ser una paca pequeña, de 50, de 60 kilos, una cosa pequeña, y inclusive se puede aprovechar como rompevientos. Uno de los azotes grandes de una plantación juvenil es viento. Entonces, si uno pone la paquita en el lado de donde viene el viento, le genera una protección al arbolito y la paca va a enraizarse hacia la paca, pero no encima de la paca. Los árboles se deben sembrar sobre el suelo. El abono orgánico siempre es superficial. En el bosque, el desarrollo del suelo orgánico es superficial. Entonces, la idea muchas veces de hacer huecos grandes y llenarlos de materia orgánica tiende a podrir más las raíces que a abonar el arbolito. Entonces, no es práctico sembrar en materia orgánica. Bueno, perfecto. ¿Algo más? Bueno, aquí hay otra preguntita. Yo creo que con esa pues ya cerramos como el ciclo de preguntas. Dice Juan Camilo Barrera Caballero. ¿Puedes abrir el micrófono, Juan Camilo? Sí, buenas tardes para todos. Yo estoy haciendo la paca en un lugar donde no hay mucho material de jardín y lo que hay son, por ejemplo, el pino. Entonces, y eucalipto, por ejemplo. ¿Se podría hacer con pino y eucalipto? Se puede hacer con pino. Hemos hecho pacas con pino y eucalipto hartas. Eso no es problema. Esos son sofismas de distracción de otra gente. Es vegetación. Lo importante es que sea material de carbón, ¿sí? Sí, no, pues vegetación, sí, Vegetación. lo que sea. Y lo otro es que usted había dicho que no se podrían, o creo que no era recomendable, ubicar pacas de 1 metro cúbico cercanas. ¿Por qué? Porque la paca necesita ventilación. Entonces, si va a hacer muchas pacas, puede hacerla a 10, 15 centímetros de otra en un sentido y la otra hilera deje siquiera un corredor de 30 o 40 centímetros para poder pasar a revisar, a controlar. Eso es donde haya muchos residuos pues, por manejar. Hasta ahora la paquería más grande que hemos tenido ha sido de 100 pacas en un solo sitio y teniendo espacios de 10 centímetros entre unas
y de 30 entre hileras. Entre hileras. Listo. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias por tu pregunta, Juan Camilo. Y bueno, yo creo que vamos cerrando la presentación. Gladys Garzón. Profesor. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Profesor, es lo siguiente, su merced de pronto tiene información del programa para compartirla por correo. Sí. Entonces, yo les voy a dejar mi correo porque estoy muy interesada en hacer un proyecto acá en la comunidad y todo lo que su merced me pueda hacer el favor de colaborarme, se lo agradezco inmensamente. Apúntate el correo mío. Ah, listo, sí, su merced, hágame el favor y me lo... ¿Sí? G de Guillermo, Silva, sí. G. Silva, P. Silva, P. 51. Modelo sí. 51. Sí, señor. @ sí. Yahoo.es. Gracias, profesor. Entonces yo me estoy comunicando con su merced y le agradezco inmensamente su colaboración. Dios lo bendiga. ¿Dónde estás? Acá en Bogotá, en Teusaquillo. Ah, pues ahí tienes la paquera más importante de Bogotá, Paula Puerto. Ah, qué rico poder compartir también con ella. Sí. Y seguir haciendo el proyecto. Nosotros pertenecemos a la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Teresita y pues estamos muy interesados, o sea, yo hoy aproveché la invitación que me hicieron y quedo súper encantada con su proyecto, maestro, y ojalá no lo dejen desarrollar y no nos lo vayan a tumbar y no nos lo vayan a cambiar por cemento. No, eso hay que insistirle. Si hace sí, y donde haya que arrancar el cemento, se arranca. Toca. Señor, déjanos tu teléfono. Ah, listo, ya se lo escribo en el chat. Listo, perfecto. Bueno, un abrazo y muchas gracias a todos. Vale, gracias, Gladys. Y hay otra preguntita de José. Listo. Y ya con esta que cerramos. José, ¿puedes activar tu micrófono? José. Miremos las otras dos foticos, okay. Que faltan sino dos. Listo, entonces voy a silenciar los micrófonos para poder continuar. Esto es lo más importante de la PACA. La PACA ha permitido convertir la basura orgánica en un material didáctico, en un recurso didáctico. Poder jugar con la basura, que los niños puedan disfrutar la basura orgánica, es la revolución del manejo de basura. Entonces, estos son niños del barrio de La Macarena, la propuesta que maneja Natalí en Bogotá, y los niños están disfrutando la basura. Entonces, y están construyendo ambientes saludables y ciudadanos responsables. Esto es más importante que muchas cosas que se enseñan en los colegios. Nuestros colegios no enseñan responsabilidad ciudadana. La PACA está haciendo eso. La siguiente. Mire esta belleza. Esta muchacha es Paola. Doña Gladys, esta es Paola Puerto. Sembrando derechos humanos. Viendo. Paola Puerto. Muchísimas gracias. Con su chiquillada, mire, sembrando ambiente sano, sembrando derechos humanos, sembrando responsabilidad ciudadana. Eso es el parque del barrio Armenia. Ah, qué bueno, maestro. Gracias y me encantaría charlar con ella. Ya les dejé mi número de teléfono. Listo. Bueno, maestro, gracias.
Bueno, ¿qué más nos queda, Germán? Buenas tardes. Mi ¿Alguien nombre más? es Razdan. Sí, se puede hacer en canastillas de plástico. Gracias. Se puede armar en canastillas de plástico y sacarlas. Sacarlas a un parquecito, a una zona donde haya suelo. Bueno, pues ya se nos llegan las 5 de la tarde. Ha sido 2 horas muy nutritivas de muchísimas cosas. Carmen nos está haciendo, si quiere, una preguntita más y cerramos. Bueno, una preguntita Listo. más. Carmen, activa el micrófono. Muy buenas tardes. Carmen Miranda, de la Corporación Socioambiental de Recicladores de la Costa, Reciclemos Amor, desde acá de Riohacha, La Guajira. Bueno, muy hermoso lo que he visto hoy. Realmente no tenía conocimiento de esta manera el tratamiento de los residuos orgánicos. Se me viene un mundo de ideas para esta región donde pues tenemos varias falencias en cuanto al manejo de los residuos, sobre todo en los municipios aledaños a la capital, en nuestras comunidades indígenas, donde sería una alternativa, no solamente para el manejo de estos residuos, sino que pues también para una alternativa para generar alimento. Claro. Donde estas comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, donde pues vemos la necesidad de poder llevar alimentos, nutrientes para los niños y para toda la comunidad. Bueno, se me dan esas ideas, pero me surge una pregunta, acá poco llueve, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podríamos suplir esa falencia, pues, de esta región para poder hacer esto acá en La Guajira? Realmente acá no lo he escuchado, no creo que haya alguien haciendo este proceso por acá. No sé si ustedes saben. Pues de hecho esta propuesta nació muy cerca de La Guajira. Nació en Atanque, Cesar. Ah, qué bien. Yo trabajé en Atanque, Cesar hace 42 años y allá empecé con esto. Qué bien. Pero toca ensayarlo. No tenemos otra forma de saber si funciona o no funciona, hay que ensayarlo. Apunta mi correo para mandarte información. Anótalo, por favor. Sí, G. Silva P. G. Silva P. 51. Arroba. Yahoo.es. Sí. Ok. Bueno. Carmen, un gusto. Bueno, igual, un gusto. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¿Con X o con...? Bueno, muchísimas gracias a todos. Esta ha sido una experiencia de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias, Guillermo, por todo ese camino que has transitado y que compartes con nosotros. Y la idea es que entre nosotros nos vayamos encontrando más o menos en los lugares donde estamos cerca. Por ejemplo, nosotros aquí ya tenemos el teléfono de las personas que están alguna persona que está en Bogotá y que está interesada. Entonces, la idea es que nos vayamos encontrando en los territorios y que vayamos desarrollando esto, cada uno desde lo que sabe hacer, desde lo que hace. Y pues bueno, qué mejor que tenerlos a todos ustedes, a cada uno de ustedes con cada uno de sus saberes en este encuentro con Guillermo. Yo hago parte de un grupo en Facebook que se llama Estudio de Permacultura, donde compartimos este tipo de contenidos normalmente. Entonces también si se quieren unir por ahí es otra manera de conectarnos con
con las cosas que se están haciendo. Bueno, el otro contacto mío también es Facebook, Guillermo Silva Pérez en Facebook. Perfecto. Gracias, buenas tardes. Qué pena que aquí se nos aquí una cosita cerquita. Cuéntame. ¿Alguien más entró ahí? Dime. ¿Alguien más entró o no? Muchas gracias, profesor. Cuéntame. Yo vivo en Florida y la temperatura es caliente. Casi no llueve, lo mismo que en La Guajira. Pero tienes Everglades. ¡Ay, hay agua! Sí, pero estoy al norte. Eso hay agua, ya hay agua. Bastante agua salada. Yo creo que también sirve. Hay que ensayar. Sí. Hay que ensayar. Voy a ensayar y voy a estar en conectación. Y muchas gracias por su práctica, muy interesante. Con gusto, con gusto. Y lo mismo a Germina Vida. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias. Y pues hay que hacer el experimento a ver cómo sale esa paca en la playa. Muchas gracias, Patricia. Bueno, a todos, si quieren abrir el video, esto va a quedar luego lo vamos a subir, entonces para despedirnos, si quieren abrir el video, lo vamos a poner en mi canal, se llama Audiovisual Consciente, yo ahí subo cosas de contenido consciente y esto pues hace parte, obviamente, de eso. Entonces vamos a abrir las cámaras y cada uno si quiere despedirse. Muchísimas gracias a todos porque esto lo hacemos entre todos. Bueno, muchas gracias, Germán. Gracias, Guillermo. Excelente. Hola. Gracias. Esperamos en Bogotá. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Siempre muy agradecida. Muchas gracias. Gracias a Germán. Gracias. Gracias, Germán, por el espacio. Muchas gracias, Germán. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias, profe Silva. Con gusto. Gracias. Gracias, profe. Lo esperamos por La Guajira pronto. Nuevamente. Gracias, profe. Gracias, Germán. Gracias, profe. En Bogotá, de la Colsubsidio hicimos 3 pacas hoy. ¡Huepa! ¡Qué cosa! Gracias por sus enseñanzas. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y le sembraron? Sí, sembramos ahí unas hortalizas. Vamos a ver cómo nos va. ¡Qué bueno! Nos mojamos todo, pero valió la pena. ¿Pena? No fue baile. Pena. La alegría. Y a ritmo de gaita, ¡Ave María! Tuvieron rumba. No, qué pena tan grande. ¡Qué pena! Que fueron de rumba. Es que la pena era grande y tocaba bailarla. Exacto. Gracias. Saludos, Elmer. Adri Luna, que está. Guillermo. Gracias, profesor Guillermo, gracias, Germán. Cualquier cosa, si nos quieren apoyar en esta lucha que tenemos por seguir con el proceso de las pacas, el conocimiento de Guillermo, Germán, de todos, zona4belarcasa@gmail.com y todos los que quieran participar, mi número es 310-698-2601, abiertos a que se unan en este trabajo fuerte desde acá, desde Belarcázar en Bogotá, y invitarlos a la nueva paca que va a ser la próxima semana. Otra vez nos vamos a reunir, cada 15 días estamos haciendo pacas. Entonces, gracias a los dos, de verdad una maravillosa experiencia, muy linda, estoy muy emocionada. Muchas gracias y saludos.
Gracias, Gracias, Juliana. Gracias, Juliana. Chao, Andrea. Guillermo, muchas gracias por todo. Con gusto. Gracias, Mira profe. Muy mira amable. las lechugas que están mostrando. Gracias a Germán también. Gracias. No, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Sigamos creciendo nuestras pacas y haciendo muchas en Bogotá. Gracias. Eso. Qué bueno. Vale. Para la próxima, ojalá creemos un grupito que podamos generar más comunidad y redes. Listo. Hay varios andando, Olga. ¿Tú en qué parte estás? Y esta mañana la reunión fue grande. Ah, bueno, te escribo, Germán. Tomé tu número, entonces te escribo para que me puedes incluir. Listo, perfecto, vale. Bueno, Gracias, bueno. un abrazo a todos. Chao, Gracias. buena tarde. Gracias, chao. Buenas tardes. Chao, Verónica. Que les vaya bien en Uruguay. Muchas gracias, hermana. Hasta luego. Gracias, Guillermo. Chao. Muchas gracias. Ahí nos estaremos hablando. Gracias, muchas gracias.